¿Cómo va todo? ¿Cómo han estado, muchachos? Todo Muy bien, bien, ¿y profe. usted, profe? Me alegro. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. La semana pasada habíamos empezado a hablar sobre la red eléctrica nacional. Ese es el tema que iniciamos la semana pasada. Avanzamos un poquito sobre la red eléctrica nacional y vimos que existe algunos sectores o instituciones que son las encargadas de planificar y organizar y llevar a buen destino todo lo que tiene que ver con la parte energética del país. Pues haciendo como un pequeño repaso de este tipo de organizaciones que participan en la parte energética del país, con el Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Ambiente y Energía, es el que se encarga de todo lo que es la rectoría, define todo lo que son políticas nacionales, sobre todo a largo plazo. La autoridad reguladora es el ente que se encarga de fiscalizar y de regular todo lo que tiene que ver con el sector eléctrico y también con otros sectores como productos, combustibles, etcétera, el que se encarga de fijar las tarifas, pero no solamente fija las tarifas, sino que adicionalmente se encarga de la parte reguladora de calidad de energía. En el caso de la electricidad, se encarga de fijar los parámetros para que las empresas eléctricas den un servicio de calidad, o sea, que la corriente o el voltaje que nos estén dando a nuestros servicios, a nuestras viviendas, comercios o instituciones o industrias, que sea el adecuado, que tenga los parámetros adecuados. El ICE, como vimos, es como decimos a veces, el papá mayor, es la institución más grande del país y la que se encarga de administrar tanto el Plan Nacional de Energía como todo lo que es la operación del sistema eléctrico nacional, incluso la interconexión de servicios. También se encarga todo lo que tiene que ver las regulaciones y digamos, no tanto regulaciones, pero sí los servicios que pueden prestar las cooperativas y empresas municipales, también en los cogeneradores. Entonces, el ICE es el único ente autorizado para transportar energía a gran escala, o sea, altas tensiones, y también es el único ente que puede comprar energía o generadores privados. Así está especificado en la parte de distribución y comercialización en baja tensión a nivel residencial, pues tanto el ICE, pues el US, como todas las demás empresas de servicios públicos, las cooperativas, tanto sean municipales o rurales, son las que tienen la potestad para la distribución, la etapa de distribución en media tensión y en baja tensión, y también la comercialización en baja tensión. La comercialización a nivel internacional pues no se estaba realizando. Cuando se puede realizar la comercialización a nivel internacional, el único autorizado para realizar la comercialización pues viene a ser el ICE como superior en estas actividades energéticas. Entonces, en líneas generales, o sea, en conceptos generales, la política que se adopta en el sector eléctrico costarricense consiste en lo siguiente. Primero, el mantenimiento de la propiedad pública de las principales empresas, entre ellas el ICE, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, SPH, ASEC, empresas públicas. Eso es fundamental, el mantenimiento de esta propiedad pública de estas empresas, o sea, que no pasen al sector privado, sino que todo se mantenga dentro del sector público. Como segundo punto, la participación y el fortalecimiento de las empresas públicas, municipales y cooperativas en las fases de producción y distribución de la cadena de valor de los servicios. Ya, las empresas públicas,
municipales y cooperativas pueden producir energía, pueden tener su propia generación en los lugares donde se encuentren ubicados, en su rango de acción o en su ubicación geográfica. Si tienen las posibilidades de producir electricidad, lo pueden hacer perfectamente. Y el ICE también es el encargado de hacer que estas empresas participen en la parte de producción, generan una especie de fiscalización en ese campo, y también tratan de fortalecer a estas empresas, o sea, que puedan, por medio de su generación propia, tener un aliciente para independizar un poco la tarifa que ellos puedan estar recibiendo de la parte del ICE, porque las empresas municipales y cooperativas no tienen una capacidad de producción tan alta como tiene el ICE. El ICE es el que tiene las plantas generadoras más grandes y los embalses más grandes, y entonces las empresas públicas pueden generar y generan, por ejemplo, en el caso de Compañía Nacional de Fuerza y Luz, de SPH y de JASEC, tienen su generación, pero la generación propia no da para abastecer todo su sistema. Entonces, generan una parte y la otra parte tienen que por regla comprársela al ICE. Entonces, no son independientes, son empresas que no tienen una capacidad de producción total de su demanda, y entonces no son independientes del ICE. Siempre tienen que comprarle algo de energía al ICE. Y luego, el permitir la participación privada en el segmento de generación eléctrica. Esto se dio hace algunos años por medio de una ley, la ley número 7200 o 7200. Esa ley lo que permitió fue que generadores privados, o sea, capital privado, empresas tanto nacionales como extranjeras, que pueden incluso hacer consorcios entre ellas, pudiesen tener una participación en la generación hasta un 15%. Este fue el porcentaje de participación que se le dio a las generadoras privadas. Este 15% se refiere a la demanda total del país. O sea, si el país necesitaba cierta cantidad de megavatios para suplir su demanda, ese 15% lo podría suplir las empresas privadas, siempre y cuando tuviesen algunos requisitos. Y entonces, dentro de los requisitos que se le daban a las empresas privadas para poder generar, estaba la observación o la obligatoriedad de que estas generaciones privadas se realizase siempre por medio de fuentes renovables, o sea, por medio de agua, hidráulica, por medio del viento, eólica, por medio de la solar fotovoltaica. Cualquiera de estos tipos de generación o cualquier generación que fuera renovable en el caso de biomasa o cualquier otro tipo de generación de este tipo. Entonces, ese era el requisito principal que tenían esas empresas privadas que querían participar en la generación. Se les permitía únicamente un 15% y su fuente tendría que ser fuente renovable. Luego, el siguiente punto nos dice que el único comprador a los generadores privados es el ICE. Como indicábamos la semana antepasada y también ahorita al inicio, el ICE es como decimos, el padre de todo. Es el más fuerte y es el que tiene por ley la potestad de ser el único que puede comprarle a los generadores privados. O sea, un generador privado no puede venderle a una empresa de servicios públicos o no puede venderle directamente al público. Siempre tiene que venderle al ICE, sin excepción. Solamente el ICE puede venderle. Entonces, un generador privado puede estar ubicado en la región que le pertenece, por ejemplo, a Cope Santos, a la zona de Cope Santos, tener su planta de generación allá, pero no le puede vender a Santos. O sea, su negociación tiene que ser directamente con el ICE, tiene que venderle la energía que produce.
Luego, como habíamos visto anteriormente, todo lo que tiene que ver con la planificación corto, mediano y largo plazo debe ser realizada por un ente estatal, en este caso es el MINAE, pero el responsable de ese suministro eléctrico siempre va a ser el ICE, o sea, el ente regulador, el que va a formular las políticas y la ruta por donde se va a avanzar en los años, ya sea corto, mediano o largo plazo, va a ser el Ejecutivo por medio del MINAE. Ahí se van a girar las directrices y se van a girar las políticas que el gobierno, que la nación, el país como tal va a llevar. Generalmente estos planes se realizan a 20 años plazo o a 30 años plazo, pero el responsable de ejecutarlo y de velar porque todas las demás empresas lo ejecuten correctamente va a estar en el ICE. Esa es la institución más fuerte y la que va a tener esas potestades. Luego, la transmisión de energía, como habíamos dicho, a alta tensión, a niveles mayores a 69.000 voltios, y la atención del centro de control de energía va a estar siendo siempre propiedad del ICE y dirigida por el ICE. O sea, el ICE siempre va a tener su rol de el más poderoso. Entonces, va a tener la única facultad de transmitir energía en altos voltajes y también la de llevar el centro de control. O sea, el ICE es que le dice a las empresas municipales cuánto pueden generar. Aunque una empresa tenga la capacidad de generar más energía, el ICE lo puede limitar y decirle, mire, no vamos a generar la mitad de su planta. O sea, que su planta es de 50 megavatios, yo le voy a permitir en tal periodo generar 25 megavatios o 30 megavatios. De la potestad en ese aspecto también es de ICE. Va a ser el ente que se va a encargar de administrar ese centro de control de energía. Luego, la ley lo que busca también es velar porque el mantenimiento del ICE sea vertical. O sea, que es decir, que el ICE sea el que va a planificar, va a diseñar, va a construir, va a generar, va a transportar y va a distribuir en el sector eléctrico. El ICE es el que tiene potestades absolutas en nuestro país para participar en todos los sectores, en todos los estratos de la cadena energética eléctrica de Costa Rica. Las demás empresas participan, sí, pero participan en algunos aspectos generales, pero lo principal que es generación, gran demanda, que es transmisión, gran demanda, que es control, que es planificación, todo eso lo ejecuta el ICE. Luego, la ley lo que dice es que nuestro servicio energético, la energía que nosotros recibimos, debe ser un sistema con precios que sean regulados bajo el principio de servicio al costo. O sea, que la producción de electricidad en nuestro país no debería de ser tan cara como es en realidad, sino que debería ser un servicio al costo. O sea, que se cobre lo necesario para la producción y también que se dé un margen de ganancia ahí que permita invertir a las empresas en construir nuevas plantas, en generar nuevas redes eléctricas, en mantenimiento de las redes eléctricas y demás, previendo futuras demandas, incremento de demanda de potencia, pero siempre buscando que el precio que llegue al consumidor final, o sea, a los usuarios, a nosotros, que sea el precio más bajo posible, que sea el precio del costo, que sea accesible, que sea una tarifa que sea acorde a esto que está estipulando la ley, sean servicios al costo. En cuanto a la oferta, en el Instituto Costarricense de Electricidad,
que también es una entidad pública, hasta hace unas décadas era el único generador y comprador de energía en Costa Rica. O sea, era absoluto, era el único que podía generar electricidad y que podía comprar también electricidad a otras empresas, ya sea internacionales o privadas. Y desde que se creó el ICE, su responsabilidad era satisfacer la demanda de energía eléctrica nacional y sigue siendo así. O sea, el ICE es el ente, de acuerdo a todos los parámetros que vimos anteriormente, que está por ley facultado y obligado a satisfacer la demanda eléctrica nacional. Pero sin embargo, cuando se aprobó la ley 7400, es cuando ya se permite actuar en este plan energético nacional a los cogeneradores o a los generadores privados, y la modificación de la ley 7508, se vienen a generar condiciones específicas para la parte de generación privada que antes no existía, pero que ahora las tenemos a partir de 1990, que fue cuando se formuló la ley 7200 y quedó aprobada como ley de la República, cuando se autoriza esta generación privada, pero siempre mediante el concepto de que esta generación privada debe ser siempre mediante fuentes renovables de energía. Estaba limitada primeramente a una escala de 20 megavatios de capacidad instalada máxima para cada empresa. O sea que no podían haber empresas que tuviesen una capacidad arriba de 20 megavatios, 30, 50, 70. No. Su única limitante era que tenía que ser fuentes de energía renovable y que su capacidad estaba limitada a esos 20 megavatios por cada empresa. Además, lo que buscaba la misma ley es que el conjunto de proyectos, o sea que el conjunto de empresas privadas que iban a estar generando, que se les iba a permitir generar, no debía exceder ese 15% de la potencia total de las centrales eléctricas que estaban integradas en el sistema eléctrico nacional. O sea que si nosotros teníamos una potencia instalada de 300 megavatios, las empresas eléctricas de origen de capital privado no podían superar ese 15% de esa capacidad total. Aunque hubiesen 400 empresas que tuvieran 20 megavatios, no iban a poder, porque la ley no lo iba a permitir. La ley únicamente iba a permitir el 15% de esos 300 megavatios instalados. Entonces, ya teníamos tres limitantes para los generadores privados. Primero, que debían de ser fuentes renovables. Luego, que ningún generador podría tener más de 20 megavatios instalados en sus plantas de generación. Y después, que el conjunto de todos los generadores privados no podían superar el 15% de la potencia de las centrales eléctricas existentes a ese momento. Entonces, aquí toda empresa que quiera generar electricidad para venderle energía al ICE, que ya dijimos que el ICE es el único que puede comprar energía a generadores privados, debería tener como mínimo un 35% de su capital social propiedad de ciudadanos costarricenses. Entonces, la ley también buscaba ayudar para que los costarricenses que tuviesen capacidad económica de invertir pudiesen hacerlo en estas empresas de generación privada. O sea que las empresas no podían ser empresas de otros países que viniesen a establecerse en Costa Rica y sin generar algo al costarricense. O sea, tenían que, por fuerza, asociarse con algunas empresas costarricenses o con ciudadanos costarricenses para llegar a ese mínimo de ese 35% de su capital social. Y esto lo que generaba es que
los costarricenses o las empresas costarricenses también pudiesen participar en la parte de generación eléctrica. Entonces aquí ya teníamos el cuarto objetivo de esta ley, que ya sería primero fuentes renovables, luego capacidad máxima de 20 megavatios, luego que el 15% de la potencia total y luego el 35% del capital social debería de ser costarricense. Bueno, las cuatro restricciones que tenían hasta este momento las empresas privadas o las consorcios privados que quisiesen participar en la generación de electricidad. Entonces, eso fue en 1990. Para el año 1995, 5 años después, se aprobó una reforma a la ley 72/0 y fue mediante la ley 7508 que se incorporó un segundo régimen para la participación privada en la generación eléctrica. Esta ley, esta reforma a la ley, lo que vino a hacer fue incrementar un 15% ese 15% que se había estipulado en la ley 72/0. O sea que ya ahora la reforma a la ley 7508 permitía a los generadores privados generar hasta un 30% de energía, porque se les dio ese 15% adicional, pero siempre y cuando, como ya se había estipulado al principio, esto siempre se hiciese mediante fuentes renovables. No podían utilizar plantas térmicas, no podían utilizar generadores mediante diésel o mediante búnker, tenían que ser mediante energías renovables, agua, sol, viento, etc. Este régimen o esta reforma también mediante la ley 7508 también modificó la capacidad instalada que antes habíamos visto que era de un 20%, perdón, de 20 megavatios por planta, subió a 50 megavatios. Entonces ya se modificaron los dos primeros aspectos de la ley 72/0. La capacidad se varió de un 15% a un 30% y la capacidad máxima se pasó de un 20%, de un 20 megavatios a 50 megavatios. Pero se estipuló que todo esto debería hacerse mediante una licitación pública, que esto no existía en la ley 72/0. Actualmente, el grado de cobertura del sector eléctrico en Costa Rica es de un 99.3%. Es un porcentaje muy alto. Bueno, esto fue un estimado que se hizo a junio del 2011 y ahorita está un poquito más alto. Y esto se debe a que mediante el clima, debido al clima y a la geografía, bueno, aquí dice orografía, pero a la geografía del país, la generación que nosotros poseemos en su mayor régimen es una generación de tipo hidroeléctrico, porque tenemos, gracias a Dios, una geografía y tenemos un clima que nos permite tener muchas fuentes hídricas para poder hacer embalses y para poder generar energía por medio de los embalses, por medio de lo que tenemos más es generación hidráulica, energía hidráulica, energía producida gracias al agua. Hay otras fuentes de energía, como la solar, que ha tenido un auge en los últimos años, como la eólica, la biomasa y otras fuentes de energía que ya vamos a analizar un poquito, pero que tampoco son tan amplias, tan relevantes como la hidráulica. O sea, nuestra mayor fuente de energía siempre va a seguir siendo la hidráulica y quién sabe por cuántos años más se va a mantener. Entonces, acá tenemos un gráfico que data del año 2010, más o menos, ya tiene 14 años,
Pero el comportamiento de las fuentes de energía es muy similar, o sea, se comporta muy similar en periodos de 10 años. O sea, esto que sucede en periodo de 10 años para el año 2010 es lo mismo que está sucediendo en este momento, no ha variado mayor. O sea, entonces aquí tenemos nuestras fuentes de energía. Tenemos en nuestras fuentes de energía, por ejemplo, tenemos la hidráulica, hidro, tenemos la térmica. La hidráulica representa un 76% de toda la producción de energía eléctrica. Ahí es un 76% es energía hidráulica producida. Luego tenemos la térmica, que es la que se produce por medio de generadores que queman diésel o búnker, que anda alrededor de un 12%. Tenemos la geotérmica, la térmica anda alrededor de un 7%. Tenemos la geotérmica, que es la que se produce mediante el vapor que se extrae de la corteza terrestre, y esa es de un 12%. Tenemos la eólica, que es la que se produce por el viento, que rondaba el 4%, y tenemos la biomasa u otras tecnologías adicionadas que andan por un 1%. Entonces, así es como se distribuían las fuentes de energía en el año 2010, más o menos hace 14 años. Como les digo, es muy similar a lo que tenemos actualmente. El comportamiento es muy parecido, no ha variado mayor cosa. Lo importante aquí es que tenemos en este cuadro que tenemos aquí, por ejemplo, para el año 2010 no teníamos la fuente de energía solar fotovoltaica, porque apenas estábamos con algunos planes pilotos desarrollados por el ICE para incorporar esa tecnología a nuestro sistema eléctrico nacional. Entonces, por eso es que en estos datos del 2010 no aparece la energía, la fuente de energía solar en el pastel de generación de nuestro país. En este otro gráfico que tenemos acá, donde vamos a ver la evolución de la generación neta de electricidad desde el 2004 al 2010. Igual, aquí tenemos eólica, o sea, producida a base del viento, eólica, que es la de color amarillo, que la tenemos acá arriba. Vean que la eólica, los porcentajes del 2004 a prácticamente el 2008 no tuvo crecimiento, tuvo muy pareja, no tuvo mayor crecimiento, y ya en el 2009, 2010 hubo un poquito de crecimiento en la parte eólica. Sin embargo, no ha sido muy representativa de acuerdo a la demanda energética que nosotros tenemos. En cuanto a la cogeneración, que es este que tenemos acá, que es un color pastelito, pequeñito, que está metido acá, la cogeneración se empezó a dar prácticamente en el año 2006, en un porcentaje muy pequeño. Fue aumentando hasta a la actualidad, que se conserva también las mismas plantas. No hay aumento en plantas de generación privada que sea significativo, o sea, es muy poquito lo que tenemos en la parte de cogeneración. En el gas también muy poquito en la parte del gas. En el diésel, sí, el diésel es representativo en la parte, sobre todo en algunas épocas del 2008 al 2010,
cuando probablemente por sequía no hubo mucha agua y entonces se utilizaron mucho las plantas térmicas para producir electricidad. La geotérmica, pues sí está muy identificada en nuestra matriz. Sin embargo, vean que el tamaño de los bloques geotérmica es idéntico prácticamente del 2004 al 2010, o sea, no aumentó, no hubo un aumento de capacidad geotérmica. Se construyeron las plantas geotérmicas y nos hemos quedado con las mismas plantas. No ha habido mayor exploración de nuevas plantas, de nuevos recursos, de nuevas fuentes, ni creación de nuevas. Y la hidro, que la que está en color rojo, pues siempre sigue siendo nuestra mayor fuente de generación, que del 2004 al 2007 se mantuvo muy estable, luego tuvo un pequeño incremento en el 2008 y sigue con su estabilidad. O sea, tenemos una suficiente capacidad para producir y estamos produciendo lo que realmente necesitamos a nivel de fuentes de energías renovables en este caso. Entonces, de las empresas públicas generadoras de electricidad en Costa Rica por tipo de fuente, o sea, cuáles se dedican a producir electricidad o están produciendo electricidad, pero dependiendo de su tipo de fuente. Por ejemplo, en la parte hidráulica, pues esta que tenemos aquí, tenemos diferentes instituciones. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Coneléctricas es un consorcio de empresas eléctricas que reúne a diversas empresas eléctricas para generar electricidad. Cope Guanacaste produce también de la parte hidráulica. Copelesca, que está ubicado en San Carlos, también tiene generación hidráulica. La empresa de servicios públicos de Heredia también tiene generación hidráulica. El ICE, obviamente, con sus grandes plantas de Arenal, de Cachí, de Pirris, etc. Y JASEC, que también tiene generación hidráulica, o sea, tienen generación por medio del agua. Estas son las empresas que intervienen en la parte de generación hidráulica. En la parte geotérmica, únicamente el ICE es el que tiene generación geotérmica en este momento. En la parte eólica que tenemos acá, a la fecha de esto, que como vimos fue en el 2010, el único que estaba produciendo electricidad en la parte eólica era el ICE. Pero ya en la actualidad tenemos a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que tiene sus torres ahí en la zona de Santana, y también tenemos a Cope Santos, también que construyó su proyecto eólico en la zona de Los Santos. Pues ya tenemos 3 instituciones que intervienen en la parte eólica. Y en la parte térmica, cuando hablamos de térmica, es producción de electricidad por medio de plantas que queman diésel o humo. Pues ahí teníamos a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, al ICE y al Grupo Saret Río Azul. Es un consorcio también privado que tenía generación de este tipo. Entonces, así es como intervienen las empresas públicas trabajando por tipo de fuente. Empresas como ASEC, por ejemplo, como Cope Guanacaste, Copelesca, no han incursionado en otras fuentes de energía como la parte eólica o la parte solar. Todavía falta mucho por mejorar en ese aspecto. Que las empresas vayan más allá, que lleguen a no quedarse solo con la parte hidráulica. Es cierto que la hidráulica tenemos mucha capacidad y tenemos muchas fuentes hidráulicas, pero necesitamos también
nuevas fuentes de generación, invertir en nuevas fuentes de generación para variar y ampliar la matriz energética de nuestro país. En cuanto a las empresas privadas que generan electricidad en Costa Rica, también por tipo de fuente, por ejemplo, en la parte hidráulica, o sea, empresas que son privadas, son consorcios privados, o que son grandes empresas que tienen generación propia. Dentro de esas, pues, vemos una gran variedad de empresas. Tenemos acá, por ejemplo, Caño Grande 3, Caño Grande, Doña Julia, Don Pedro, General, Embalse, Esperanza, Hidrosarcas, La Lucha, Losco, Matamoros, Platanar, Quebrada Azul, Rebeca, Violajas, Huelcata, Tapesco, La Joya, Volcán. Y esto es al año 2010, cuando todavía no se había ampliado la ley para generadores privados. Hoy en día tenemos mucho mayor capacidad de empresas privadas generadoras de electricidad por tipo de... En la parte geotérmica, los generadores privados no han incluido, no han experimentado tampoco mucho en esa parte. Únicamente tenemos el grupo GG Limitada, que es el único que ha hecho algo en la parte geotérmica. En la parte eólica, tenemos como empresas privadas participando en la parte eólica, o teníamos al año 2010 tres empresas, que eran Aeroenergía, Movasa y PESA. Empresas que estaban haciendo generación por medio de la fuente eólica. Y empresas que generan en la parte térmica, empresas privadas, teníamos a Aiston Power, El Viejo, Energy y Taboga, grupos privados que generaban térmicamente, o sea, que tienen plantas generadoras que trabajan o con diésel o con búnker para producir su electricidad. En cuanto a la capacidad instalada, esto también debemos de conocer cuál es la capacidad instalada por tipo de fuente en nuestro país. Esto es un dato del Instituto Costarricense de Electricidad al año 2010, pero el comportamiento sigue siendo también bastante similar. Entonces, a esta fecha, a diciembre de 2010, nuestra capacidad teníamos para suplir la demanda en nuestro país, teníamos un 60% de capacidad instalada en la parte hidroeléctrica, o sea, en la parte de producción por tipo de fuente, por agua, por hidro. Teníamos un 28% que correspondía a la parte térmica, un 6% a la geotérmica, un 4% a la eólica y un 2% a la biomasa. Tampoco tenemos aquí contemplado la parte fotovoltaica, porque todavía estaba con los planes pilotos. Además, ya hoy en día tenemos la parte fotovoltaica, pero eso viene a representar muy poco, como un 1%, un 1.5% es lo que representaría en este pastel la parte fotovoltaica de producción de energía o capacidad instalada, de nuestro país. Entonces, ¿cómo está la evolución de la capacidad instalada por tipo de fuente? Este gráfico nos muestra cuál es la evolución de esta capacidad para los últimos años. Especialmente llamativo sería el aumento por la capacidad instalada por motores diésel, que ahora sí se encuentra contemplado acá en nuestro gráfico. Tenemos aquí el diésel que ya aumentó su capacidad instalada. Pues
Antes, el diésel nos representaba una parte muy pequeña de nuestra matriz. Luego, para el año 2004-2005, hubo un pequeño incremento para el año 2006-2007, y nótese que para el 2008 a 2010 el diésel o las plantas de diésel incrementaron prácticamente en más del doble para suplir la demanda. Pues esto no es lo ideal. Nuestras fuentes renovables son las que nos han dado durante tantos años electricidad y nos han dado también incluso un prestigio internacional de que producimos electricidad, prácticamente el 99.6% de lo que producimos es mediante energía renovable. Y este incremento se dio principalmente por el fenómeno del Niño, por los precios internacionales, por un montón de cosas. Entonces se empezaron a traer y a generar mediante plantas de tipo diésel. Hoy en día se mantiene así, no ha crecido más, pero las otras fuentes de energía se han ido ampliando un poco. En este periodo, 2008-2010, sí hubo un aumento importante en la generación o en la fuente de diésel o la fuente térmica para generar electricidad. Entonces, todas las plantas generadoras que se encuentran instaladas en nuestro país y que estén mediante el marco de esta ley 7200, que permite la interconexión al sistema eléctrico nacional, deben de estar configuradas y deben de estar interconectadas a este sistema. La Unidad Estratégica de Negocios y el Centro Nacional de Control de Energía, una se llama UEN, Unidad Estratégica de Negocios, y el CENSE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, que ya vimos anteriormente que las potestades están delegadas en el ICE como ente superior para que él se encargue de toda la planificación y toda la administración de la energía en el país. Entonces, esto hace que el ICE sea el ente que se encargue de dirigir y coordinar el funcionamiento de todo el sistema eléctrico nacional y del mercado eléctrico nacional. El ICE sigue siendo hoy en día, como decimos a veces, el papá de los tomates, sigue siendo el ente superior que tiene potestades amplias, mayores a todas las demás empresas, tanto públicas como privadas, que intervienen en la parte energética del país. Adicionalmente, Costa Rica forma parte de un mercado eléctrico regional, MER. Este mercado eléctrico regional lo que pretende es crear un mercado eléctrico formado por todos los países de la región. Dentro de estos países, pues obviamente desde México hasta Panamá, están integrados a este mercado eléctrico regional. Dentro de los principales proyectos para lograr la integración se encuentra la línea del sistema eléctrico para América Central, que se llama CIEPAC, el cual va a integrar a todos estos 6 países centroamericanos en este mercado eléctrico internacional. O sea que Costa Rica puede vender energía, porque estamos interconectados, o pueden comprar energía de otros países, siempre y cuando se requiera. Dentro de los grandes proyectos de generación que teníamos para el año 2010, se encontraban los desarrollados por el ICE. Esto era la necesidad de satisfacer la demanda energética del país a largo plazo, o sea, proyectos que estaban para 30, 40 años, asumiendo que la demanda del país va a aumentar en un 6%
anualmente. Entonces, cuando ya se tienen los estimados de cuál va a ser el aumento de la demanda, cuál ha sido ese histórico de comportamiento de aumento de la demanda, se pueden generar los proyectos a largo plazo, 30, 40, 50 años, para decir, bueno, dentro de tantos años nosotros necesitamos crear una nueva planta para poder suplir la demanda del crecimiento del país. Entonces, dentro de los principales proyectos que habían para esa fecha estaba el Reventazón, que es un proyecto que se concluyó y que tenía una potencia de 300 megavatios. Esa es la potencia estimada del proyecto Reventazón. Y luego el proyecto Iquis, que estaba ubicado en Buenos Aires de Bosa y que tenía una potencia de más del doble del Reventazón. Una potencia de 631 megavatios. Reventazón se concluyó y Iquis no se pudo construir porque hubo mucha oposición de la parte de las culturas en esta zona del país, y también al final también hubo una oposición fuerte en algunos sectores políticos y económicos del país que dieron al traste con la construcción del proyecto Iquis, que era muy ambicioso porque tenía el doble de capacidad del Reventazón para generar electricidad. Al final se dijo que no era necesario, que con solo tener el Reventazón y tener otros proyectos como PIRRIS en la zona de Los Santos, pues podíamos tener cubierta la demanda para los próximos 30, 40 años. Entonces, probablemente en algún momento se retome este proyecto de Iquis en algunos años, y quien quita y no se pueda construir en algún momento. En cuanto a la evolución de los usuarios de energía por sectores en Costa Rica, ya vimos cómo se han comportado las fuentes de energía, cómo se comporta la demanda a nivel país, y ahora cómo se comportan los usuarios a nivel país en los diversos sectores. Entonces, acá tenemos desde el año 2004 hasta el año 2006. Tenemos varios sectores. Teníamos el sector residencial, el sector general y el sector de la industria. Está segregado en tres sectores que son los más fuertes, intervienen en nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, en el año 2004 teníamos un total de 1.203 unidades, pero estamos hablando en datos de miles. Entonces, eran 1.203.000 abonados, o sea, gentes que tenían electricidad. Y para el año 2010 ya había aumentado a 1.454.000 usuarios abonados que tenían electricidad. O sea, aumentó prácticamente en 250.000 usuarios. Si lo vemos acá gráficamente, en la parte residencial, al año 2004 había 1.052.000 hogares que tenían electricidad, y en el 2010 había 1.264.000 hogares. O sea, el aumento mayor se da en la parte residencial, porque en el área general teníamos 141.000 en el 2004 y subió a 181.000 en el 2010. O sea, el aumento fue únicamente de 40. Y en la parte industrial, que teníamos 11.000 en el 2004, bajó a 9.100 en el año 2010. O sea, más bien hubo un descenso en la parte industrial. Entonces, esto lo que nos revela es que
la parte que corresponde al sector residencial es el que representa el mayor aumento en la demanda de nuestro país. O sea, se están construyendo muchas viviendas, se están construyendo muchos apartamentos, etcétera, y esto es lo que representa el mayor incremento en la demanda de nuestro país, el sector residencial. En cuanto a los precios, bueno, ya vimos las fuentes de energía, vimos los usuarios y también vemos los precios. Como ya habíamos indicado anteriormente, los precios o las tarifas eléctricas son definidas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, por la ARES. El principio es el que está estipulado en la ley, para que sea un servicio al costo, o sea, que sea lo más accesible para los usuarios, para los abonados, y que dentro de estos criterios que se utilizan para generar las tarifas, se debe dejar un margen, obviamente, a las empresas eléctricas para que ellos puedan construir nuevas plantas, para que puedan dar mantenimiento a los equipos, etcétera, etcétera. Pero además se deben de considerar criterios de eficiencia económica, equidad social, sostenibilidad ambiental y conservación de los recursos. Entonces, veamos cuál ha sido el comportamiento del precio del kilovatio hora, o el kilowatt, como hacemos nosotros, en dólares desde el año 2004 al 2010. En el sector residencial, por ejemplo, que es el que tuvo el mayor crecimiento, teníamos que un kilovatio hora costaba 0,065 dólares, mientras que para el 2010 costaba 0,134 dólares. O sea, tuvo un incremento bastante fuerte el costo del kilovatio hora al sector residencial. En el sector general estaba en 0,089 y subió a 0,165. O sea, un aumento también bastante significativo en el sector general. Y en el sector industrial estaba en 0,069 y aumentó a 0,129. Un aumento también bastante. Entonces, el aumento del precio del kilowatt hora fue constante en todos estos años, bastante constante en este periodo de 6 años para los tres sectores, para el residencial, para el general y para el industrial. Y así ha sido el comportamiento general y va a seguir siendo todavía durante bastantes años el costo del kilowatt. Entonces, veamos la transmisión y distribución de energía. Entonces, la transmisión. Habíamos indicado que el ente encargado, la institución encargada de hacer la transmisión de energía, que se transmite a niveles de voltajes mayores a 69.000 voltios, es el ICE. El ICE es el encargado de esto, pero también es el encargado de la planificación, de la operación, del mantenimiento y de la ampliación de la red de transmisión, o sea, de las líneas y subestaciones de transmisión a nivel nacional, lo cual nos viene a suponer un monopolio y en realidad viene siendo un monopolio. O sea, si dice tiene todas las facultades, tiene todas las atribuciones dadas por ley, pues esto viene a decir que siendo el ICE una institución pública, una institución del Estado, pues al igual que Recope tiene un monopolio, o sea, está monopolizado el sector energético, el sector de electricidad en nuestro país está monopolizado por el ICE. Las demás empresas son interventoras, son participativas, etcétera, pero tienen sus limitaciones que ya vimos anteriormente. Ellos pueden distribuir hasta cierto nivel de voltaje y pueden comercializar
a nivel de bajo voltaje para nivel residencial, pero no pueden tomarse todas las atribuciones que sí tiene el ICE porque le fue dada por ley. En cuanto a la red de transporte de electricidad en Costa Rica, esta está compuesta por varios componentes. Tenemos subestaciones, que son fundamentales en la red de distribución porque son las que se encargan de elevar y disminuir los niveles de voltaje para suplir a los sistemas. Tenemos las líneas, que son las que se encargan de transmitir la energía a largas distancias. Tenemos los transformadores, que también son dispositivos que se encargan de transformar niveles de voltajes para poder dar un servicio. Y tenemos unos equipos que se llaman equipos de compensación de potencia reactiva, o sea, bancos de capacitores que se encargan de modelar y de compensar la potencia reactiva que interviene en las redes. Pero eso es otro. Entonces, son elementos que intervienen en todo el proceso, que están ahí y que son operados en su gran mayoría por el ISTE. Obviamente, las empresas distribuidoras municipales y las otras empresas pueden ir en sus transformadores, en sus redes propias, en media tensión y en baja tensión, pero no pueden intervenir las líneas de transmisión ni las grandes subestaciones que sí tiene el ICE en nuestro país. Entonces, la red eléctrica opera a dos niveles de tensión principales, siendo el más importante el de 230 kilovatios, o sea, 230.000 volts por su ubicación, permitiendo el transporte de grandes bloques de energía desde la zona norte y desde la Atlántica. El otro nivel de tensión son 138.000 volts, que se ubica principalmente en la zona central del país, en un anillo central, o sea, lo que llamamos nosotros el área metropolitana. Entonces, a nivel de transmisión de las zonas alejadas, ese transporte se hace a 230.000 voltios. Por ejemplo, de Limón a San José, de Guanacaste a San José, Punta Arenas a San José, Pérez Celedón a San José, 230.000 voltios. Todo lo que está ubicado en la meseta central, o sea, en la zona metropolitana, a transmisión, a nivel de transmisión, se realiza en 138.000 voltios. Para el mes de diciembre del 2010, el sistema de transmisión contaba con una longitud de 1.187 kilómetros de línea a ese nivel de tensión, a 230.000 voltios. Y teníamos 726 kilómetros de línea a 138.000 voltios. Esto es al año 2010. Ahorita, al 2024, pues ya tenemos obviamente mucho más distancia recorrida con líneas de transmisión a esos niveles de voltaje. En la parte de distribución, en lo que estábamos viendo anteriormente era transmisión, ahora venimos a la parte de distribución, que ahí se intervienen las cooperativas de electrificación rural y las empresas municipales, y que son las únicas instituciones que tienen la potestad de vender directamente esta energía a los clientes de su área de concesión o su área geográfica. Pues los clientes de Cope Guanacaste, los clientes de Cope Lesca, los clientes de Cope Santos, que son cooperativas, los clientes de JASEC, los clientes de SPH, los clientes de Fuerza y Luz, que son empresas municipales, reciben la energía por parte de estas empresas, pero ya vimos que una parte la generan ellos propiamente y otra parte se la tienen que comprar al ICE. Pero ellos tienen áreas establecidas geográficamente en las cuales pueden operar. Cada empresa tiene su área específica, entonces cada quien trabaja al nivel de voltaje que les sea más conveniente. No todos van a estar trabajando a los 34.500 voltios, puede ser que alguno decida trabajar zonas específicas
a otros niveles de Bogotá. Entonces, en el año 2003 se genera la ley 8345, que es la que viene a autorizar a los consorcios cooperativos y a estas empresas de servicios públicos municipales para que generen, para que distribuyan y para que vendan energía a los usuarios que estaban establecidos en su área geográfica de cobertura. O sea, anteriormente a este año 2003, el ICE era el que tenía todo el país, ya tenía su rango de acción en todo el país. Y en el 2003, por medio de la ley 8345, se subdivide en regiones y las empresas de servicios municipales adquieren concesiones de áreas geográficas de cobertura para poder brindar los servicios. O sea, hubo una independencia de algunas regiones del país para tener su propia empresa, que se crearon las empresas eléctricas. Un caso muy conocido, por ejemplo, el de Cartago, que hubo una revuelta ciudadana en su momento para quitarle el servicio al ICE y generar la empresa pública de Cartago, que se llama hoy la Junta Administrativa de Servicios Públicos Municipales de Cartago, ASEC, y que fue a partir de esta ley 8345 que se creó y empezó a brindar el servicio de electricidad en la provincia de Cartago. Además, esta ley 8345 otorgaba a estas empresas la posibilidad de crear convenios de cooperación entre ellas, de inversión y de operación conjunta. ¿Eso por qué? Porque se estaban iniciando apenas las empresas, necesitaban ingresar en un mercado nuevo para ellas y podían crear un convenio de cooperación para mantenerse a flote, para subsistir. Entonces, esta ley 8345 lo que le viene fue a segregar algunos sectores del rango de acción al ICE para que sean empresas municipales las que brinden el servicio. Sin embargo, el ICE sigue siendo el ente rector, sigue siendo el ente mayor en todas estas regiones. O sea, estas empresas, aunque tienen autonomía, tienen independencia, tienen presupuestos propios, tienen todo diferente, tienen siempre que considerar sus acciones, sus proyectos y demás al ICE como ente mayor para tomar decisiones. Aquí tenemos un cuadro de consumo final de la energía a los usuarios regulados por empresa eléctrica. Esto es del año 2010, pero el comportamiento sigue siendo muy similar. Aquí tenemos a empresas como el ICE, que es el mayor, ¿verdad? Y aquí se nota fácilmente los clientes que tenía el ICE para el año 2004, 633.258 clientes. Si lo comparamos, por ejemplo, con Copialparo Ruiz, tenía 6.293. Pues el poder del ICE, tanto usuarios como infraestructura, era muy, muy grande comparado a las demás empresas. Lo que más se le acercaba era la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que hoy día está fusionado con el ICE y tenía 492.000 clientes afiliados. Otras empresas como Cope Guanacaste, 64.000, Copelesca, 83.000, Cope Santos, 36.862, Empresa de Servicios Públicos de Heredia, 67.000 y JASEC, 81.000 para esa fecha. Ya al año 2024, pues obviamente ha ampliado la cantidad de clientes para todas las compañías, pero el ICE sigue siendo la institución que tiene mayor cantidad de clientes con servicio eléctrico en su zona geográfica de acción. Ok, entonces
Como vimos también anteriormente, la autoridad reguladora es la institución que se encarga de regular los servicios eléctricos en el país y también se encarga de fijar algunos parámetros o directrices que las instituciones públicas que dan el servicio tienen que cumplir. O sea, ellos no se encargan únicamente de regular o de fijar tarifas, sino que también se encarga de fijar algunos parámetros específicos a las empresas, es decir, ustedes tienen que cumplir con esto, porque ustedes tienen que dar un servicio de calidad. Ustedes están dando un servicio, los usuarios le están pagando por un servicio y como tal, ustedes tienen que cumplir con ciertos parámetros. Tienen que saber que nosotros vamos a estar pendientes de que el servicio se dé de una forma efectiva, que se dé las 24 horas, que se dé sin fluctuaciones, que se dé el nivel de voltaje adecuado, pero que si en determinado momento ustedes no pueden dar este servicio de la forma adecuada, nosotros les vamos a estar llamando la atención y ustedes van a tener que hacer las mejoras en su red o en su sistema para corregir en los plazos establecidos. Y que si no hacen las correcciones que nosotros les vamos a indicar, pues entonces se van a estar viendo expuestos a multas económicas, a otro tipo de actos. Entonces, se crea una norma que se llama la AREMSUCAL, que es una norma de ARECEP, que es la supervisión de la calidad del suministro eléctrico en baja y media tensión para cuando hablamos de baja tensión, estamos hablando del voltaje que llega a nuestras viviendas. En Costa Rica es 120, 240. Y cuando hablamos de media tensión, estamos hablando de ese voltaje que utilizan las empresas eléctricas en los postes afuera, en las calles, para llevar la corriente eléctrica a niveles superiores, a intensidades y voltajes superiores para distribuir. Entonces, en algunos sectores pueden ser 34.500 voltios, en otros lados pueden ser 19.220, en otros lados 7.800, en otros lados 4.000 y resto, dependiendo del sitio. Así la empresa eléctrica va a tener diferentes niveles de voltaje y aquí vamos a ver cuáles son esos niveles de voltajes que están establecidos y que obviamente como están regulados, normalizados y establecidos por la misma ARECEP y por el ICE y por la normativa, por el código eléctrico, por todo, entonces también tienen que estar dentro de este capítulo número 2 del suministro a baja tensión, en que se habla de la frecuencia. La frecuencia es la que nos va a decir los ciclos, ya lo habíamos visto, los ciclos de la corriente alterna. La frecuencia es la cantidad de veces que se repite un ciclo de corriente alterna en un segundo. Entonces, recuerden que teníamos un ciclo de corriente alterna, un ciclo positivo y luego un ciclo negativo, que por eso se llama alterno. Tenemos un ciclo positivo, un ciclo negativo, y en un segundo se van a repetir 60 veces esa frecuencia, ese paso del ciclo positivo al ciclo negativo. Porque la frecuencia nominal de tensión suministrada para Costa Rica cerca de 60 Hz. Así se mide, esa es la unidad de medida de la frecuencia para Costa Rica. Entonces, la frecuencia para Costa Rica es de 60 Hz. Pregunta de examen. ¿Cuál es la frecuencia nominal de tensión para Costa Rica? 60 Hz. La misma norma en este capítulo 2 nos dice que durante la operación normal, o sea, mientras el uso normal de la energía se esté dando, pues administrando la energía, no es que siempre va a estar
a esos 60 Hz porque están interviniendo muchos factores en la red eléctrica que puede hacer que la frecuencia aumente o disminuya en determinados momentos. Entonces, durante la operación normal, el 90% de las variaciones de la frecuencia promedio se va a estar midiendo en periodos de 10 minutos. Y entonces la RECEP identifica un parámetro para medir estas variaciones de frecuencia. Aquí no nos vamos a poner a meternos mucho en estos parámetros de variación de frecuencia, porque en realidad lo que nos interesa saber es lo que les acabo de remarcar en ese recuadro, que la frecuencia establecida para Costa Rica, que la frecuencia normalizada para Costa Rica es de 60 Hz. O sea que vamos a tener esta frecuencia siempre. Que tenemos aparatos electrónicos que dicen 50 Hz, sí, porque los aparatos son comprados o son traídos de otros países en donde la frecuencia que utilizan ellos es de 50 Hz. ¿Qué pasa? No pasa nada. O sea, si yo tengo un aparato que trabaja en 50 Hz y lo conecto a 60 Hz, no pasa absolutamente nada, porque la variación es muy pequeña. Si yo tengo un aparato, si yo tengo un aparato que dice 30 Hz o que dice 90 Hz, entonces ahí sí tendría algún tipo de problema, porque ya la variación es mucho mayor. ¿En qué nos afecta un poco la variación en frecuencia? Por ejemplo, en motores eléctricos, porque la frecuencia en motores eléctricos nos puede disminuir un poquito la velocidad del motor y por ende un poquito la potencia, pero no es tampoco muy significativo. Es una variación que es relativa y que es aceptable. Entonces, cuando vemos equipos que en su placa de características nos dice 50 Hz, pues no hay ningún problema, nos podemos conectar a nuestra red eléctrica. De hecho, algunos equipos dicen 50 raya 60 Hz, o sea que pueden operar a las dos frecuencias. Como les digo, lo que nos interesa acá es tener bien claro el valor de frecuencia normalizado para Costa Rica, o sea, establecido para Costa Rica, es de 60 Hz. Esto es frecuencia y corriente alterna. O sea, la corriente, el voltaje que llega a nuestras casas, a nuestros comercios, a nuestras industrias. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta aquí? Oh, claro, profe. Perfecto. Profe, una pregunta. Dime. ¿De verdad que esto los 70 Hz también lo habíamos visto en el eclesial residencial en el primer módulo? Correcto, sí. Vaya, profe. Por eso les indicaba, porque ya habíamos visto, recuerdan los dos tipos de corriente alterna y corriente directa. Entonces ahí fue cuando vimos esto de los 60 Hz, de los ciclos por segundo de la frecuencia. Muchas gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra duda? Profe, entonces Elise es el papá de los tomates. Como quien dice, el papá de los tomates tiene todo por ley, tiene toda la potestad para hacer de todo. Y así se ha mantenido por muchos años, desde su creación. O sea, la primera empresa dedicada al servicio eléctrico en Costa Rica fue el ICE. El ICE fue el que se encargó de construir la red, de construir, de llegar a muchos lados, y ya ven que mediante esa ley 25 que era, algo así, que en 2000 resolvernos. ¿Cuál era? Seguro esa ley, la 8345, es cuando se le quitan esas potestades al ICE, ¿verdad? Y se le atribuye a las otras empresas. Entonces, al principio era solo el ICE y luego se dividió por sectores y se le dio concesiones a otras empresas para
para trabajar, para poder distribuir energía y comercializar energía de esas regiones específicas. Pero siempre las empresas van a estar muy incluidas por el ICE y tomar la ICE en consideración. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, profe, todo bien. Gracias. Bueno, muchachos, entonces vamos al receso. Regresamos a las 8 entonces. Gracias. De acuerdo, profe. Ok, listo, profe. Okay. Listo, muchachos. Listo, profe. Gracias. Dame un segundito para pasar la lista. No se me olvide. A ver. Estamos 22 de abril. Pilar Bermúdez. Aquí, profe. Gracias. Alvarado Corrales. Hernández Presente, Roque. profe. Aquí malo ¿Cómo ahí. me escuchó? Kenda. Kenda. Alvarado Corrales. Está bien. Hernández Roque. Presente, profe. Mora Mora. Presente. Cuidado Barca. Presente, profe. Gracias. Picado Mora. Presente, profe. Profe, la semana pasada yo estaba presente, pero cuando estaba lista, el micrófono estaba silenciado, no me dejaba hablar. Ah, no, aquí lo anoté. Está bien, gracias. Ríos Macís. Presente, profe. Gracias. Y Villanueva Segura. Villanueva no está hoy. Profe, ¿a mí sí me escuchó? Oh. Es que cuando dije presente, tengo el micrófono apagado. Alvarado Corrales. Alvarado Corrales Kenda. Ajá. Ok. Ya lo había puesto ausente, Kenda. Vale más que le dije, profe. Gracias, profe. Ok, pura vida. Ok. A ver cómo estamos. Listo. Vamos. Entonces, la ARECEP es la organización o la institución que se encarga de hacer la regulación de los servicios y además fija algunos parámetros específicos que se necesitan para que las empresas eléctricas corrijan en algún momento que se esté dando algún problema. Entonces, en esta norma, que es la ANFUCAL, es donde vamos a ver algunos artículos de la ARECEP que compete a la parte de regulación de la ARECEP. Por ejemplo, el artículo número 8 nos habla sobre la amplitud de la tensión nominal en redes de distribución para baja tensión. Cuando hablamos de baja tensión es a nivel residencial, 120 o 240. Entonces nos dice que en las redes de distribución los valores eficaces RMS. ¿Qué eran valores eficaces, muchachos? ¿Qué recuerdan ustedes que era el valor eficaz? Los valores establecidos, profe. ¿Valor establecido a dónde? En Costa Rica. En Costa Rica, bueno, ya sabemos que tenemos valores establecidos a nivel de baja tensión, media tensión y alta tensión, pero el valor eficaz lo hayamos identificado
diferente, lo habíamos definido diferente. ¿Se acuerda? Cuando decimos valor eficaz, ¿a qué nos estamos refiriendo? Profe, no es a la lectura de los equipos de medición. Correcto, correcto, correcto. Los equipos de medición están diseñados para darnos esa lectura del valor eficaz. Pero entonces, ¿qué es el valor eficaz? Los aparatos eléctricos y electrónicos también están diseñados para trabajar a ese nivel de voltaje. Uno. Recuerden cuando vimos la corriente alterna y cuando vimos el pico máximo de corriente, el voltaje, que dijimos que en realidad cuando estamos en el valor de 120 voltios, lo que la empresa eléctrica, o sea, lo que nosotros tenemos en el tomacorriente en nuestra casa, en realidad no son 120 voltios, sino que eran 176 voltios, ¿recuerdan? Ese valor eficaz viene a ser ese valor que los instrumentos nos van a estar midiendo. En realidad, en nuestro tomacorriente vamos a tener 176 voltios en lugar de 120. Y los equipos electrónicos van a estar diseñados para trabajar a ese nivel de voltaje. Y los equipos de medición están diseñados para medirnos ese voltaje. Pero en la vida real el voltaje que tenemos ahí es mucho mayor. Y si tuviésemos en la línea de 240 voltios, tendríamos 300 y resto voltios. No recuerdo exactamente cuántos eran. Pero también el voltaje sería mucho mayor que el que en realidad tenemos. Entonces, cuando hablamos de valor eficaz, es ese valor que está midiendo nuestra línea. O sea, el que nosotros tenemos normalizado, o que la DCEP o las empresas eléctricas tienen normalizado, y que es el valor efectivo a los cuales van a estar trabajando los equipos eléctricos. Entonces aquí tenemos la tabla número 1, por ejemplo, en donde tenemos los valores eficaces de tensión nominal en redes de distribución a baja tensión a nivel secundario. ¿Sí? Entonces tenemos el sistema. El sistema me dice que tenemos un monofásico bifilar, tenemos un monofásico de tipo trifilar, tenemos un bifásico trifilar y tenemos trifásicos de 4 y 3 conductores. Los trifásicos de 4 y 3 conductores son sistemas que se utilizan a nivel de industria. Por medio de arreglos de transformadores podemos obtener diferentes voltajes. Entonces vemos aquí, por ejemplo, que tenemos voltajes de 240 voltios, 208 voltios, 480. Por acá tenemos 120 voltios, 277, 200. Entonces estos son los niveles de voltaje, los sistemas que tenemos nosotros vigentes en Costa Rica. Pero ¿cuál nos interesa a nosotros? A nosotros nos interesa este que dice aquí, monofásico trifilar, que es 120, 240 voltios. 240 voltios entre líneas activas, o sea, entre fase y fase, 240 voltios. 120 voltios entre cualquiera de esas dos fases y el neutro. Ahí vamos a obtener los 120. Entonces, si les preguntamos cuál es el valor del voltaje monofásico de baja tensión normalizado para Costa Rica, 120, 240. ¿Cuál es el valor del voltaje RMS, voltaje eficaz en baja tensión normalizado para Costa Rica? 120, 240 voltios. Por eso hay que tener bien claro qué es ese valor eficaz. Es ese voltaje que está normalizado para Costa Rica. ¿Les queda claro, muchachos? Sí, señor. Claro, profe. Sí, profe.
Pues, lo que nos interesa es este sistema trifilar, 120-240. ¿Verdad que no estamos diciendo 110 ni 115 voltios ni 220 voltios? Eso es un error muy común que se comete. Los mismos técnicos electricistas siempre dicen, mire, 110 voltios. No, en Costa Rica son 120 voltios, 240 voltios, el valor normalizado para baja tensión. El artículo número 9 de la misma ADC nos habla sobre la amplitud de la tensión de servicio. Eso es lo que quiere decir también en condiciones normales de explotación, esta amplitud de tensión, o sea, la diferencia que vamos a tener en ese valor eficaz de red de distribución debe estar comprendida dentro de ciertos intervalos. Estos intervalos que habla la norma se conocen como normal y tolerable. Vamos a ver dos tipos de intervalos, normal y tolerable. Y esto lo que nos representan son los límites máximos y mínimos de esta tensión permisible. ¿Ante qué situaciones? Ante cambios de carga, de potencia, de sistema de distribución, condiciones normales de operación, etc. Existen muchos efectos que pueden intervenir en la red eléctrica que pueden afectar el voltaje o el nivel de tensión. Entonces puede ser que en determinados momentos suba o baja y entonces para eso hay parámetros de medición y entonces vamos a tener dos tipos de intervalos. Un intervalo que lo llamamos normal y otro que lo llamaremos tolerable. Ya vamos a ver qué comprende estos dos intervalos. Entonces aquí tenemos la tabla número 2 que hace referencia. En el sistema, en estos intervalos, en la primera columna tenemos nuestro sistema y en las otras columnas tenemos los intervalos, tenemos el normal y tenemos el tolerable. Acá tenemos los mismos sistemas que vimos anteriormente, pero ¿cuál dijimos nosotros que era el que nos interesaba? Dijimos que nos interesaba el monofásico trifilar 120-240, que es el que utilizamos a nivel residencial. Y entonces en esta tabla lo que tenemos es dos intervalos, uno normal y uno tolerable. O sea, y como decía el texto anterior, lo que nos indica los valores máximos y los valores mínimos que están establecidos para cada uno de esos intervalos que tenemos. Normal, voltaje mínimo, voltaje máximo, y en el tolerable, el voltaje mínimo y el voltaje máximo. O sea, lo que dice esta norma es que la empresa eléctrica nos tiene que dar un voltaje 120-240, como está definido. Pero que si en determinado momento no puede darnos ese voltaje o sucedió algo en la red, alguna situación, y nos da un voltaje mínimo, por ejemplo, como este que tenemos aquí, de 114 voltios y 228, lo podríamos considerar como que está dentro del rango normal, o sea, que los equipos van a poder funcionar sin tener una mayor afectación, van a poder trabajar sin ningún problema. Entonces, en el espacio en que está 120, acá me está dando 114. Tengo una diferencia de 6 voltios. En el espacio que es de 240 voltios, me está dando 228. Tengo una diferencia de 12 voltios. Entonces, me dice que todavía con esa diferencia, el voltaje, la empresa eléctrica me lo está dando bien. O sea, no está bien, pero está dentro del rango no. Pero que si en determinado momento ese voltaje llega a 110 voltios, tenemos aquí, o a 220 voltios, que es lo que hablamos ahorita, que mucha gente se equivoca y da estos voltajes, entonces ya está dentro del rango tolerable.
Y como está dentro del rango tolerable, cualquier desviación de aquí va a generar ya un problema. Entonces me está diciendo, si está en 114, todavía está bien, los equipos trabajan bien. Si están 110 voltios, todavía los equipos trabajan bien, pero no debe bajar más de ahí. Entonces, si el voltaje baja a 108 voltios, si el voltaje baja a 105 voltios, tenemos un problema. Los equipos no me van a estar trabajando. Entonces, ahí es cuando ya yo tengo que llamar a la empresa eléctrica o llamar al electricista para que me revise a ver por qué ese voltaje se está bajando. Igual sucede para la parte de voltaje alto. Si aquí me está dando 126 y 252 voltios, en lugar de 120, 126, tengo 6 voltios hacia arriba, y en lugar de 240 voltios me da 252, tengo 12 voltios hacia arriba, todavía se podría considerar normal, o sea que los equipos no se me van. Pero si en determinado momento ese voltaje sube tanto que llega hasta 127 voltios, 7 voltios arriba, pues llega a 254 voltios, 14 voltios arriba del voltaje nominal, ya yo tendría problemas. Cualquier diferencia de voltaje arriba de esto me estaría probablemente quemándole. Y lo que es más, muchos de los equipos se van a estar protegiendo. O sea, ellos traen sistemas para protegerse para cuando el voltaje está o muy bajo o está muy alto. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues obviamente estar revisando el voltaje, estar verificando que esté dentro de estos parámetros y haciendo las correcciones que me toquen, porque puede ser que el voltaje se elevó porque hay un neutro flojo, porque hay corrosión, o porque hay cables que no están bien socados, cosas, etcétera. Si el problema no es interno en la instalación eléctrica, pues entonces me toca llamar a la empresa eléctrica para que ellos hagan sus verificaciones. Ellos van a enviar un técnico, el técnico va a venir, va a hacer algunas mediciones en el medidor, va a revisar los conectores de compresión, va a revisar en el secundario de ellos, puede ser que revise incluso el transformador y revise las puestas a tierra. Si aún así no encuentra la falla, pues probablemente me instalen un equipo que se llama un escáner. Ese equipo va a estar instalado durante 8 días y va a estar haciendo una recolección de lecturas de voltaje, de corriente y de potencia. Me va a estar haciendo un chequeo del sistema y haciendo una base de datos, una recolección de lecturas. Cada 10 segundos va a estar tomando las lecturas y al final de los 8 días me va a decir si ese voltaje se encuentra dentro del rango normal o se encuentra dentro del rango tolerable, o si está fuera de este rango tolerable. Si está fuera del rango tolerable, entonces la empresa eléctrica tiene que empezar a tomar las previsiones, hacer las correcciones. Si tiene que aumentar la capacidad del transformador, si tiene que hacer una segmentación del sector para poner un transformador adicional, cosas así. Pero entonces ya la parte correctiva recaería en la empresa eléctrica que nos da el suministro. Entonces, cuando tenemos diferencias de voltaje, cuando tenemos equipos que no están funcionando correctamente, porque hay equipos que son muy sensibles, que pueden detectar este tipo de cosas y se apagan o cosas así por el estilo, entonces tenemos que revisar muy bien nuestro sistema. Una vez que nos aseguramos que la parte interna, o sea, del medidor hacia adentro, está todo correcto, utilizando tableros, conexiones, etc., entonces nos comunicamos con la empresa eléctrica para que la empresa eléctrica proceda a hacer sus revisiones a nivel externo y, si es el caso, instale los equipos para hacer las mediciones y luego realice la corrección. Entonces, ¿se entiende bien? Para efectos nuestros, lo que nos interesa es el monofásico tripilar 120-240. Y en esta línea del monofásico tripilar 120-240, los rangos normales, mínimos y máximos, tanto para voltaje
como también los rangos tolerables mínimos y máximos de voltaje. Esto es lo que nos interesa, la línea que está en color azul, para que lo consideren ustedes a la hora que van a estudiar la materia. No los demás parámetros, porque los parámetros funcionan exactamente igual. O sea, si vamos a trabajar a nivel de industria, usamos los mismos parámetros, los mismos niveles, pero aquí vamos a trabajar en baja tensión, entonces vamos a tomar el monofásico trifilar como referencia. ¿Estamos claros? Todo claro, profe. Sí, sí, profe. ¿Hay alguna duda, algún comentario? No, profe. Solo bueno, profe. Pero bien. Ok, el capítulo 3 del suministro, pero ahora para media tensión, estamos hablando en baja tensión, nos dice que también la frecuencia para media tensión va a ser obviamente de 60 Hz. Pero esta tabla número 4 que tenemos aquí nos habla sobre los valores eficaces o valores de tensión, media tensión, que están establecidos para nuestro sistema. Entonces, aquí tenemos el sistema de tensión, por ejemplo, me dice trifásico, 4 conductores, y me dice cuáles son los voltajes establecidos para eso. Entonces, como yo les indicaba anteriormente, tenemos voltajes de 4.160 voltios, de 13.200, 13.800, 24.940, 34.500 y 69.000 voltios. O sea, estos son los niveles de voltaje para media tensión. Arriba de 69.000 voltios, ya vimos que 138.000 voltios, 230.000 voltios, se considera alta tensión. Entonces, estos son los voltajes establecidos entre líneas activas. Es un sistema trifásico, van 3 líneas y el neutro. Por eso dice trifásico, 4 conductores, 3 líneas y su neutro. Entonces, cuando está entre las líneas activas, o sea, entre fase y fase, yo voy a obtener estos voltajes. Pero si está entre la línea activa, o sea, la fase y el neutro, yo voy a obtener estos otros voltajes, que son 2.400, 7.620, 7.970, 14.400, 19.920 y 38.840. ¿Cuál nos va a interesar a nosotros de todos estos? Pues nos va a interesar este nivel de voltaje, que es el que más utilizamos en Costa Rica. 34.500 voltios de líneas activas y 19.920 voltios entre cualquier línea activa y su neutro. Exactamente esto es lo que nos va a interesar a nosotros. Ahora, si vemos el artículo 37 de la amplitud de servicio, aquí vamos a ver exactamente lo mismo. Entonces vamos a ver que tenemos el sistema y tenemos los intervalos. Los intervalos normal y tolerable funcionan exactamente igual al anterior que habíamos visto, pero acabamos de decir que lo que nos interesa a nosotros es este nivel de voltaje. 34.500 voltios a 19.900. ¿Y por qué funciona exactamente igual? Porque si tengo un valor mínimo de voltaje, un valor máximo, se aplica lo mismo que vimos en el anterior para los niveles de voltaje normal y los niveles de voltaje, valores mínimos y máximos para la parte tolerable. Entonces me dice cuál es el valor mínimo permisible y cuál va a ser el valor máximo permisible si está dentro del rango normal. El valor mínimo permisible y el valor máximo permisible si está dentro del rango tolerable. Obviamente estos niveles de voltaje van más relacionados
para la industria, o sea, no es a nivel residencial, sino que es a nivel de industria. A nivel de industria no tenemos equipos con capacidad para medir estos niveles de voltaje. Entonces, si soy encargado de mantenimiento de una industria y tenemos maquinarias que nos están fallando por X o Y razón, pues probablemente sea que el nivel de voltaje que nos está dando la empresa eléctrica no sea el adecuado. Entonces ahí tendríamos nosotros que llamar a la empresa eléctrica a decirle, realíceme una medición del voltaje que ustedes me están suministrando para ver si está dentro del parámetro normal o si está dentro del parámetro tolerable. Y si está fuera del parámetro tolerable, pues entonces realíceme la corrección de ¿okay? Pero eso sí lo tendrían que hacer ellos porque ellos sí tienen los equipos de medición para realizar estas mediciones y también obviamente los equipos y herramientas necesarias para hacer las correcciones de estos niveles de voltaje, porque ya son niveles de voltaje muy superiores. Entonces, el voltaje RMS o el voltaje normalizado para Costa Rica en baja tensión, trifilar 120-240 voltios. El voltaje RMS o voltaje normalizado en media tensión para Costa Rica, 34.500 voltios, 19.920. 34.500 entre fases y 19.920 entre la fase y su neutro. ¿Alguna duda o comentario? Bastante claro, profe. Gracias. Todo entendido, profe. Perfecto, gracias. Ok, nos quedan 3 minutos, ya casi se va a desconectar la plataforma, entonces lo dejamos hasta acá y nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite. Que pasen muy bien, que estudien bastante y que Dios les acompañe. Hasta luego, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Buenas noches, profe, compañeros. Buenas noches, profe. Luego, Gracias, buenas noches. luego. Gracias, profe. Buenas noches. Luego, Ana.